Cuando decimos mar adentro, quiere decir que hay que ir más hondo, como en toda la espesura, en la profundidad, en todo lo que es el reconocimiento de una geografía no solamente exterior, sino sobre todo interior. De eso se trata este crecimiento, que ahondemos en nosotros mismos a través de toda la palabra, de toda la reflexión de nuestra fe, que esto nos permita un autoconocimiento o una revelación de nosotros mismos a través de toda la gracia, de toda la fuerza, de toda la belleza, de toda la multiplicidad que nos da a nosotros una experiencia de fe, tanto personal como de otros, y comunicada a través del tiempo, porque en definitiva aquí no estamos inventando nada, sino que estamos haciendo reflexiones sobre todo lo que va aconteciendo en nosotros como una palabra que nos sugiere, como una palabra nutritiva, como una palabra que está cimentada sobre la roca. Ya lo habíamos comentado en reflexiones anteriores, como cuando nosotros decimos amén, amén, a través de un montón de fórmulas de la fe, ese amén no quiere decir así sea, sino que ese amén quiere decir sobre la roca, o sea, una palabra, una formación, un, un mirar, pues esas razones de nuestra esperanza. Remar mar adentro para cada uno de nosotros significa un crecimiento en la vida de fe, dejar de ser niños en la fe y lentamente irnos convirtiendo en unos adultos más atrevidos, más gozosos, con mayor sentido en aquello que decimos proclamar, vivir, cantar y orar diariamente. Estamos dentro de un tema, digámoslo, álgido, dentro de un tema espinoso, de esos que exigen pues una reflexión muy seria y que nos va a llenar de inquietud. Me parece muy importante que nos llenemos de inquietud. A veces nosotros estamos acostumbrados como que no me toquen el piso, que qué susto, se me va a caer absolutamente todo, pero cuando entramos en un terreno de reflexión, pues muchas seguridades, entre comillas, que teníamos se pueden destruir, pero la idea es poder construir una base más sólida, unos cimientos que nos den mayor piso, mayor claridad, mayor gozo interior en esto que decimos creer. Siempre que estamos juntos comenzamos en algo que nos permite el crecimiento espiritual y es indudablemente la oración. Les he dicho tantas veces que Dios nos ha soñado a nosotros como seres orantes, no como rezanderos, ¿sí? Como seres orantes. Esto quiere decir seres que están abiertos a una relación. En definitiva, a nosotros nos va a definir las relaciones que estamos entablando con el mundo, con Dios, con nosotros mismos, con toda esa relación, esa comunión de relaciones va a hablar de nosotros mismos. Y desde ahí que la relación con Dios es de primer orden, una relación que se hace con un ser singular, es Dios. Y a Dios lo vamos identificando en su singularidad, que la hemos llamado el misterio divino. Sobre eso tendremos siempre tema para reflexionar y para ahondar. ¿Por qué lo llamamos misterio? Porque es el misterio divino. No es una cosa, no es una cosa que está al alcance, así como está este florerito o esta lamparita a mi mano, sino que está indicando que hay una relación también singular con el Señor, con ese misterio. Siempre mantener la oración, siempre, siempre. En días de sol, en días oscuros, en esas noches deliciosas o en noches también muy difíciles. Juan de la Cruz, cuando va a hablar del símbolo de la noche oscura, en definitiva, lo que nos quiere decir es que la noche es muy oscura por exceso de luz. Ustedes miran, no estamos entendiendo nada, es natural, pero es por exceso de luz, porque es tanta la luz que enceguece. Eso era otro tema. Y desde ahí viene el misterio de Dios. Dios es un exceso de luz que también enceguece. A partir de ahí nosotros nos estamos comunicando con Él.
Quiere decir que hay preguntas, que hay inquietudes, etcétera. Recuerda que es un sol que enceguece muchas cosas, pero que está iluminando nuestra vida. Siempre orar, siempre. No dejen nunca la oración. Es la clave fundamental para el crecimiento espiritual. Y cuando traemos textos de otros teólogos o cuando estamos haciendo una reflexión adulta en la fe, eso no quiere decir que nosotros nos salgamos de la fuente. Y la fuente más grande para esta realidad de crecimiento es indudablemente tener una fidelidad en todo el movimiento orante de cada uno de nosotros. Por ningún motivo dejes la oración. Comencemos pues, o continuemos, orando así. Te doy gracias, Señor, porque soy como los demás, tan lleno de poder y tan lleno de debilidad, tan movido por anhelos y sepultado tantas veces por miedos, tan dispuesto a lo más divino y también a lo más rastrero. Te doy gracias porque mi corazón late, unos días con fuego, con pobre rescoldo otras veces, porque miro en el espejo de dentro y descubro cicatrices sanadas por ti y heridas que aún supuran, por errores que atemperan la tentación de erigirme en juez de veredictos ajenos, por los aciertos, escuela de posibilidades, por la ternura y el amor que a veces doy y siempre pido, por saberme tan de barro y tan de ti. Esta oración bellísima, porque ya nos va revelando mucho de nosotros, tan de barro y tan de ti, tan frágiles, tan necesitados, tantas veces menesterosos. A veces nos sentimos tan llenos de fuerza que caemos en la mentira de ser prepotentes, en la soberbia de la autosuficiencia, cuando nos estamos necesitando todos y cuando necesito también el auxilio divino. Llevamos pues unas reuniones con una reflexión que se va a ir vanando lentamente. Unas reflexiones que a partir de aquí yo doy pistas, pero que también te toca a ti echarle cabeza, consultar, ahondar, ser paciente y perseverar también, como hacía la primera comunidad cristiana, en la enseñanza. Este espacio no es un espacio de predicación, hay muchos espacios de predicación. Este es un espacio que tiende más a la enseñanza, a esa enseñanza lenta, para ahondar entonces en aquello que nos ha inquietado y que nos ha fascinado profundamente. Este tema que traemos desde hace ratico es ¿dónde está Dios en el revés de la vida? ¿Dónde está Dios en eso que llamamos pandemia? ¿Dónde está Dios en eso que llamamos peste? Y la peste de repente es más que un virus. La peste puede ser ese tumor, esa muerte repentina en tu familia que los marcó tanto, una precariedad económica, una falla moral que te ha hundido profundamente en una pérdida como de ti mismo, en tantas cosas. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Ustedes se han fijado, porque creo que todos somos testigos de eso, como personas cercanas a nosotros, en medio de situaciones de adversidad, dicen que han perdido la fe. Que perdieron la fe, que dónde está, que no sintieron la mano de Dios. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero más que eso, también escuchémonos a nosotros mismos. A veces esos reclamos o esos veredictos los hemos hecho sobre nosotros mismos. Pierdo la fe. ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo siento, no lo capto. ¿Cómo creer en un Dios bueno cuando hay nubarrones, cuando la autopista no es autopista, sino que es un camino pedregoso, también con abismos y lleno de sospechas o de incertidumbres? Hemos leído textos de la palabra
textos de la palabra que nos han ido acompañando como un eco mayúsculo de una palabra autorizada, de una palabra avalada sobre roca. Cuando uno escucha esos textos de la palabra, dice palabra de Dios, o también podemos decir amén, porque esos textos que tienen tantos siglos son textos que fueron escritos con sangre, que fueron escritos con corazón, que fueron escritos con pasión, que fueron escritos en definitiva con toda la vida de estas personas. Pablo a la comunidad de los colosenses les dice un día: llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor merece, y lo agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria. Así podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Un segundo, volvamos a mirar el texto, porque son textos muy ricos en el contenido. Lleguen a la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando yo planteo un tema y es mar adentro, más hondo, entremos más en la profundidad de todo esto, sentémonos de repente a los pies del Maestro a conocer la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque es ahí donde hemos encontrado a veces una gran confusión. O sea, Dios mandó esa pena, Dios mandó esa enfermedad, Dios mandó ese revés. Dios está manejando esto como si fuera un señor que maneja unos títeres, etcétera. Está todo determinado fríamente por el Señor. Es una pregunta que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, lleguen a la plenitud del conocimiento de la voluntad divina, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pretende este espacio? Que nosotros vayamos creciendo en una sabiduría y en una inteligencia espiritual. Vamos creciendo en gerundio, ¿cierto? O sea, acción verbal no terminada que se va haciendo. Si tú te paras, perdemos conocimiento, sabiduría y ritmo. Aquí la clave es estar caminando. O sea, la primera clave de la sabiduría, la primera clave de la fidelidad y la primera clave de la inteligencia espiritual es mantenerse caminando en el camino. Pero si tú te vas a sentar para que todo esté claro, y cuando todo esté claro, yo me pongo en el camino, no, ahí no contamos. ¿Cómo se aprende a nadar, hombre? Tirándose al charco, tirando al charco. O sea, uno no aprende a nadar cuando ya sabía, sino uno aprende a nadar tirándose al charco. No los estoy invitando para que nos ahoguemos, sino para que aprendamos. Eso quiere decir que hay que correr riesgos, que hay que aventurarse, porque esto se trata de una aventura. Y de eso lo hemos hablado siempre. Lo que pasa es que son palabras muy conocidas que de repente se han desgastado en su contenido. Entonces, esto es una aventura. Lo que proponemos y lo que Pablo propone como conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, significa una perseverancia en el camino. Es una aventura. Y esos que se aventuraron, los que se aventuraron por ahí, ¿son quiénes? Los que se aventuraron bien, porque apuntan a un lugar de sabiduría, a un núcleo de verdad y a una fuente que es cristalina, que nos va a llevar a una experiencia realmente honda y significante. Esos son bienaventurados, se aventuraron bien. Una pregunta ya es, estamos en un tema difícil. La pregunta es, ¿tú te saliste del camino? ¿Tú estás mirando la piscina desde afuera? O sea, tú vas a aprender a nadar, pero sin tirarte al agua, es imposible. Se aprende a montar en bicicleta, montándose en la bicicleta.
Va a implicar caídas, seguramente sí, tambaleadas también, como cuando vos aprendiste a patinar. Las caídas fueron muchas, pero es así. Igualmente en todo este camino espiritual. O sea, no busquemos ni un librito, ni una formulita, ni una oracioncita, o una devoción, o una novenita que nos va a aclarar absolutamente todo. Este espacio no se trata de eso. Se trata de que nosotros, hermanos, en una forma responsable asumamos esta aventura de creer. Y dice Pablo, así caminaréis según el Señor merece, y lo agradaréis enteramente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estamos caminando, vamos a dar lo que está diciendo Pablo, un fruto. Y recordemos que el fruto no es lo que nace y lo que brota de la noche a la mañana. El fruto es lo que viene después de un largo proceso de siembra, de riego, de fumigar, de ver la tierra, de perseverar, de ahondar. Después de un largo proceso, después de años o de tiempo, yo voy a cosechar los frutos, ¿sí? Yo voy a cosechar los frutos. Van a dar fruto con toda clase de obras buenas, creciendo, vuelve a decir Pablo, crecer, crecer en el conocimiento de Dios y fortalecidos en medio de todo y perseverando. La perseverancia, clave fundamental, pues para esta sabiduría, para esta inteligencia, para este conocimiento espiritual. Tema, ¿dónde está Dios? Les decía en un crecimiento anterior cómo hay momentos de la historia que se han convertido en momentos tremendos, de grandes preguntas, y por lo tanto, esas grandes preguntas han posibilitado grandes crecimientos y grandes reflexiones y una gran sabiduría. Uno de los iconos muy significativos del siglo XX en cuanto a la perversidad humana, en cuanto al dolor, al gemido y a la experiencia de Dios, a lo religioso, fueron los campos de concentración en la primera mitad del siglo XX. Ahí ocurrió de todo, llantos, gemidos, dolor, pérdida de fe, pero en los campos de concentración también encontramos testigos muy elocuentes de la fe en medio de la adversidad. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo está Dios? Sobre esos testigos traeremos realmente palabras, porque es que ellos son los que nos están enseñando, los que sobrevivieron con sentido, con dignidad, con altura y con generosidad ante el otro, porque no fue un intimismo lo que ellos vivieron, sino que fue una actitud absolutamente oblativa, lo que ellos empezaron a experimentar a partir de la luz que les llenaba su vida en medio del dolor y de las lágrimas, de la perversidad y la estrechez en situaciones absolutamente inhumanas, ¿cierto? Innombrables, pero que hay que decirlas para que nosotros no olvidemos también el daño que somos capaces de hacer los seres humanos. Me encontré con esta expresión de un rabí judío que en medio de los campos de concentración oraba. Les decía al comienzo de la reflexión de hoy que hay que orar siempre, siempre. Lo peor que podemos hacer es dejar la oración, porque la oración, como decía Teresa de Jesús, es la puerta por la cual se va a comunicar toda la verdad, toda la luz y toda la sabiduría. Este rabí decía así, y alentando a la comunidad judía, aunque una afilada espada esté tocando la garganta de una persona, ésta no debe perder la esperanza en la misericordia de Dios. Aunque una afilada espada esté tocando la garganta de una persona, ésta no debe perder la esperanza en la misericordia de Dios. Os digo que podemos confiar en que las cosas vayan a mejor, pero tenemos que estar preparados a lo peor. Por Dios, no olvidemos recitar con fervor en el último momento la profesión
de fe de Israel. Por Dios, no olvidemos profesar en el último momento la profesión de fe de Israel. ¿Y cuál es la profesión de fe de Israel? Es lo que les decía hace unos días, y es como el pueblo hizo memoria que la mano del Señor los protegió en medio de toda adversidad, cómo los sacaba de la esclavitud de Egipto, cómo los ponía en un camino de esperanza, cómo habría para ellos la imposibilidad de ese símbolo elocuente que es un mar rojo, o sea, imposible cruzar, cómo ante la mano del Señor el pueblo experimenta que todos esos imposibles desaparecen y que el Señor crea posibilidades de realización, de verdad, de esperanza y de futuro. Ese Dios de la promesa y ese Dios de la alianza tan amado en la profesión de fe judía. Muchos de ustedes me decían y escribieron: Padre, quiero que retomemos el tema y el escrito, me decían, del premio Nobel, de ese premio Nobel de la Paz en 1986, que es ese judío que vivió en los campos de concentración, de Elie Wiesel. De hecho, en la reflexión anterior terminamos ahí en punta. Retomo el texto para que continuemos a partir de ahí la reflexión, porque muchos me han dicho, queremos volverlo a oír, para a partir de ahí seguir. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad de la vida? Decía Elie Wiesel, presenciando en los campos de concentración la muerte de 2 adultos y de un niño en la horca. Los 2 adultos ya no vivían, sus lenguas colgaban hinchadas, azuladas, pero la tercera soga no estaba inmóvil. El niño, muy liviano, vivía aún. Todo esto lo relata en su libro La noche, el alba y el día. Alguien detrás de mí preguntaba: ¿dónde está el buen Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más de media hora quedó el niño luchando entre la vida y la muerte, agonizando ante nuestros ojos. Y nosotros teníamos que mirarlo bien de frente. Cuando pasé delante de él, todavía estaba vivo. Su lengua estaba roja aún. Sus ojos no se habían apagado. ¿Dónde está el buen Dios? Oí la misma pregunta del hombre detrás de mí. ¿Dónde está el buen Dios entonces? Volvemos a retomar lo que nos inspiró toda esta reflexión de Pedro. Estén atentos para dar con buena conducta, con amabilidad, pero con resiedumbre, razones de su esperanza. ¿Dónde está el buen Dios entonces? Y dice Elie Wiesel: en mí sentí una voz que me respondía: ¿dónde está? Está ahí colgado, ahí está colgado de esa horca. Les decía que ese texto es un texto tremendo, porque viendo el autor va a formular a partir del sufrimiento que él vive y que él presencia en los campos de concentración. Esa es su peste, esa es su pandemia, ese es su revés, ese es su dolor, y un dolor donde él vio el dolor de los inocentes, ¿sí? Recordemos que en los campos de concentración murieron 6 millones de judíos, 500.000 gitanos, un grupo considerable de homosexuales, fueron absolutamente exterminados en los campos de la ignominia, del dolor, de lo más inaudito, o de las realidades más inauditas que ha vivido, que ha creado el ser humano. Eso se vivió en esos campos en la primera mitad del siglo XX, pero recordemos que en nuestro país hemos vivido experiencias de crueldad así de graves que también generan en la gente una pregunta ante Dios. Cuando nosotros experimentamos el abuso de los poderosos, el abuso de todos los ídolos del mundo, del dinero, del secuestro, del maltrato, de todo esto, del abuso del inocente, de la crueldad que hemos hecho, la pregunta es: ¿y dónde está Dios? Para Elie Wiesel, Dios se murió ahí mismo, cuando muere el niño en la horca. Al ver el niño
muriendo en la horca, él siente no únicamente que el niño está muriendo, sino que junto a él muere cualquier posibilidad de Dios. Estamos solos en el mundo. No hay un amparo, no hay una mano protectora, no hay un Padre providente, no existe ningún Dios ante la crueldad y ante el dolor que él está experimentando. Les decía que lo que más me impresionaba a mí del texto era que él dice, esa noche la sopa tenía gusto a cadáver, que me impresionaba mucho eso porque la sopa es un símbolo de lo cotidiano. Quiere decir que la vida queda con un sabor amargo. Quedamos, seguimos viviendo, pero sin amparo, seguimos viviendo en una profunda soledad existencial, seguimos viviendo sin poder decir amén sobre la roca. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Yo quisiera responder ante este texto, que lo hemos reflexionado muchas veces en los retiros espirituales. Y creo que es un texto que se convierte para cada uno de nosotros en un lugar donde de una u otra forma, seamos sinceros, nos podemos identificar. Dios está colgado de la horca. Sí, Señor. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí, colgado de esa horca. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque Dios no está con quien produce el dolor. Dios no está con quien produce el dolor, sino que Dios está con quien padece el dolor y con quien padece el sufrimiento. Ojo pues, porque tenemos que empezar a mirar esto con una gran delicadeza. Para este autor, Dios desaparece. Yo le quiero decir a Elías Wiesel, hombre, y Opción de Fe me permite decir que Dios no está de parte. Dios no está de parte de quien produce el dolor, sino que Dios está con quien padece el dolor. Podemos hablar de un Dios bueno, Padre, ¿cómo creer en Dios si he sido bueno, si he pagado los impuestos, si le he sido fiel a mi esposo, a mi esposa, si he cuidado a mis hijos, si voy a la Eucaristía, si rezo el rosario, si he sido tan devoto? ¿Cómo puedo creer yo en Dios bueno si he sido yo tan bueno y salgo de misa y me roban el carro? ¿Cómo puedo creer yo en un Dios tan bueno si he sido equitativo, si he ayudado a los pobres, he hecho obras significativas por el bien de la sociedad y me estafan, me hacen esto, me roban, violan a un hijo mío? ¿Puedo yo creer en un Dios bueno? A ver, hermanos, el amor de Dios no nos protege de todo sufrimiento. No. El amor de Dios no nos protege de todo sufrimiento. El amor de Dios nos protege en todo sufrimiento. No nos protege de todo sufrimiento. Pero el amor de Dios nos cobija y nos ampara en todo sufrimiento, en todo dolor, en toda adversidad. Eso quiere decir que vamos explorando una capacidad de respuesta, una capacidad de relación con el ser divino nueva y una mirada ante mí mismo como hombre creyente y ante una comunidad que vive la fe y que celebra la fe distinta. El hombre creyente es un hombre que puede estar expuesto a todo. Lo que pasa es que lo sabemos desde niño, entre comillas, pero no hemos estado atentos a esa sabiduría. Ya decíamos cuando vivíamos el tiempo de la Pascua, que leíamos el libro de aventuras que yo llamo Hechos de los Apóstoles, cómo esos hechos, esas aventuras apostólicas estaban llenas de entusiasmo, de fuerza, de fuego en el corazón, de profecía en la mirada, de palabra en los labios.
cómo ellos habían generado un montón de obras significativas absolutamente nuevas, al punto que el libro de los Hechos varias veces nos dice que las comunidades, viendo las acciones apostólicas de hombres y mujeres en la fe, se llenaban de alegría. Pero junto a esa alegría que ellos profesan y ese gozo con mayúscula, vemos cómo sus vidas están salpicadas de dolores, de adversidades, de persecuciones, de hambre, de desnudez, de espada, de peligro, de muchas realidades muy fuertes. Cuando Pedro, que nos inspiró este espacio, dicen ustedes den razones de su esperanza ante los que los calumnian, es porque la calumnia también va a aparecer en medio de todo esto. Entonces van a tratar de desacreditar profundamente tu testimonio, porque te van a sacar errores del ayer, te van a sacar tus defectos, te van a mostrar pues como lo más pobre de ti mismo, para decirte usted cállese. Pues no, hermanos, porque en medio de nuestras pobrezas nosotros llevamos este tesoro, como también decíamos, en vasijas de barro. De ahí que no nos podemos acobardar, sino que tenemos que empezar a formular una fe más recia. Y ahí estamos dando una primera luz a todo este misterio. ¿Dónde está Dios? Que no es un enigma, sino que es un misterio. Una de las constituciones más importantes del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, decía: los propios creyentes que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios. Tremendo. También nos cae a todos nosotros. Porque, ¿quiénes son los catequistas hoy del mundo? La palabra catequesis quiere decir hacer eco. Hacer eco. Cuando decimos mar adentro, ese mar adentro está lleno de un eco, pero no de un canto de sirenas, sino que ese mar adentro está lleno de un eco que llega desde los siglos, con palabras autorizadas de hombres y mujeres que han dicho creer en medio de todo, en medio de todas las adversidades, porque el camino es sinuoso, el camino es culebrero, como lo decíamos anteriormente. No busquemos autopistas, no hay vida ideal, no hay familia ideal, no hay esposo ideal, no hay hijos ideales, no hay novia ideal, no hay esposa ideal, no hay comunidad ideal. Es en medio de un mundo real, no virtual, es que nosotros estamos siendo acogidos y amados por el Señor. Pero en los textos también se nos pide que nosotros le apostemos en medio de las debilidades nuestras a un proyecto de coherencia y de verdad. Este texto de Gaudium et Spes está diciendo cómo es que a través de nosotros, hoy los catequistas, ¿quiénes son los catequistas de los hijos? ¿Quiénes son los formadores de estos muchachitos? Pues ustedes. Ustedes son los que van a formar en la fe. ¿Quiénes son los que sostienen la fe de una familia? Pues los papás. ¿Quiénes son los que sostienen la fe de una familia? Los abuelos. Porque dieron a tiempo y a destiempo testimonio de la fe y formaron en la fe. Porque mucha gente dice no creer, no es porque simplemente Dios sea increíble, porque lo es, Dios es increíble, sino porque no hubo gente que los formara seriamente en la fe. Entonces se quedaron con un diosito en minúsculas, como un muñequito, como una cosita ahí que no responde a la vida. De ahí también que nuestras expresiones se deben calibrar mejor. A veces usamos tanto diminutivo para expresar el ser divino que eso no es bueno. También la palabra hay que calibrarla, a la palabra hay que darle vuelo, a la palabra hay que darle consistencia. Tenemos que aprender palabras significativas y que nos
ayude a cada uno de nosotros. Este tema está indicando un tema que vendrá, y es que la primera conversión que a nosotros se nos va a exigir es una conversión hacia la imagen de Dios que tenemos. ¿En qué Dios crees tú? ¿Cuál es el Dios que tú profesas? ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿En qué Dios estás esperando y creando? Porque de repente todo ese imaginario que tienes sobre Dios, cuando ves que las realidades de la vida te son contrarias, pues como que eso no te articula nada y vienen un montón de frases comunes, de expresiones ya usadas, que la religión es el opio del pueblo, que todo esto, y vos caes en un desánimo, pero no sabes los contextos ni de esas expresiones ni a qué tipo de Dios se referían. ¿Dónde está Dios? En medio de la adversidad. ¿Dónde está Dios? En medio del dolor. ¿Dónde está Dios? Para Elías Bisel, Dios estaba en esa horca y se murió Dios. Yo ya empiezo a responder, Dios sí está en esa horca, porque Dios no está con aquel que está ahorcando al otro, con aquel que está destruyendo al ser humano, que es lo más sagrado que existe. Lo más sagrado que existe eres tú, soy yo, el ser humano. Eso es lo más sagrado que existe en esta tierra. O sea, lo máximo que nosotros podemos hacer con un ser humano es acariciarlo. O sea, que ahí tenemos un montón de cosas para aprender. Eso es lo más sagrado que hay, ¿cierto? Entonces, Dios está ahí, esa horca, porque Dios está con quien sufre. Dios está ahí acompañando. Dios está consufriendo con el hombre. Dios está consufriendo con el hombre. Entonces, la primera lágrima que se derramó en esa pérdida que tú tuviste, en ese dolor, en ese diagnóstico, en esa tristeza, no fue la tuya. La primera lágrima que se derramó fue la de Dios al lado tuyo, consufriendo contigo y fortaleciéndote en un momento de desesperanza y de dolor. Hay que seguir ahondando, nos vamos a seguir preguntando, vamos a seguir con este tema porque es de carácter principal. Es aquí donde muchas veces nosotros nos enredamos. ¿Recuerdan una película inspirada en un libro, La cabaña, donde se habla precisamente de este tema? ¿Dónde está Dios? En el dolor. Y en medio de esos diálogos, de ese diálogo tan bello del padre con Mackenzie, le decía, cuando tú solamente miras tu sufrimiento o tu dolor, me pierdes de vista. ¿Sí? Porque tú estás pensando que yo soy el hacedor del mal. Miren, Dios no hace diabluras, Dios no hace males, Dios hace lo que Él es. Dios solamente sabe hacer lo que Él mismo es. O sea, el ser de Dios se vuelve acción y la acción de Dios es siempre divina. Es la emanación absoluta de la bondad y del bien. ¿No lo entiendes? No lo hemos visto, no lo hemos contemplado. Entonces, el problema no es divino, el problema está en nosotros, los interlocutores, que tenemos que empezar a sintonizar con la acción, con el ser, con la gracia, con la bendición, con la identidad de Dios mismo. Muchas preguntas, pero tenemos que seguir mar adentro. Tenemos que seguir a los pies del Maestro, tenemos que seguir bebiendo de la fuente, tenemos que perseverar y ya vendrá otro crecimiento para que sigamos ahondando en este tema.